Hola chicos y chicas, pues con estas explicaciones empezamos la propuesta filosófica de Jürgen Habermas, filósofo del siglo XX, nacido en 1929, y es el último autor propuesto para la EBAU dentro de este curso de la historia de la filosofía. Pues vamos a ello, iniciamos sus explicaciones con su propuesta de la razón dialógica. A contextualizar a Habermas, vamos a entender qué es la teoría crítica. La teoría crítica es una corriente de pensamiento que surge en Frankfurt en torno al Instituto de Investigación Social, hay dos personalidades muy importantes, que son Max Horkheimer y Theodor Adorno. ¿De acuerdo? Estos dos autores y la escuela de Frankfurt en general, con el resto de pensadores que están allí, ¿no? De qué se están ocupando, ¿no? Pues bueno, pues ellos lo que ponen de manifiesto es que las promesas de progreso y emancipación de la razón ilustrada han quedado desacreditadas por las experiencias totalitarias del siglo XX. ¿Cuáles son esas experiencias totalitarias del siglo XX? Pues el ascenso del nazismo y el fascismo, el estalinismo y el capitalismo en la forma del desarrollo del consumismo que, que existe, ¿de acuerdo? Estos autores, bueno, el Instituto de Investigación Social al que pertenecen, no, pues están en su pleno apogeo en la década de los años 30 en la ciudad de Frankfurt. ¿Qué ocurre? Que con el ascenso del nazismo, pues ellos ven cómo surge el totalitarismo, ¿no?, cerca de ellos. Son de influencia marxista, pero no se van a la URSS, no se van a Rusia. ¿Por qué? Porque identifican también el estalinismo como una forma de totalitarismo. ¿Qué es lo que hacen? La mayoría y los autores más representativos de esta corriente de la escuela de Frankfurt se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque piensan que allí existen formas de respeto y de garantías del ejercicio de la libertad. Lo que se encuentran allí al final, es con una forma de capitalismo que entiende que también encubre formas totalitarias. Si bien el nazismo, fascismo y estalinismo lo hacen de un modo explícito, el capitalismo lo haría de un modo implícito, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha surgido estos movimientos totalitarios? ¿De acuerdo? Y ellos consideran que el triunfo de estas formas de totalitarismo, de ausencia de libertad, se debe a que al desarrollo o al triunfo de la razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental para la teoría crítica de la sociedad, ¿no?, para la escuela de Frankfurt? Pues la razón instrumental es aquella razón que busca los mejores medios, sin reflexionar en la bondad de los fines. Por lo tanto, es una razón que se ocupa de los procedimientos. ¿Y es propia de qué? Del ámbito de la ciencia, la técnica y la tecnología. Es decir, si la manipulación genética es una técnica, ¿y ahí qué tipo de razón encontraríamos? Encontraríamos la razón instrumental. ¿Por qué? Porque encuentra los mejores medios para poder determinar genéticamente las características de un determinado sujeto. Pero esa racionalidad no se pregunta acerca de si es bueno o cuáles son los riesgos de realizar esa manipulación. Entonces ellos piensan que el problema ¿cuál es? Que desarrollamos una razón instrumental sin preocuparnos por los fines. ¿Por qué? Porque esa razón propiamente no se ocupa de esos fines. Estos autores identifican que en la ilustración, la ilustración es ese proceso emancipatorio, ¿no?, que tiene su máxima representación en la Revolución Francesa, y en autores como Kant, ¿no?, que lo que piensan es que la razón puede gobernar el mundo y va a generar más progreso. ¿Qué la caracteriza esa ilustración? Por una parte, esa razón de la ilustración posibilita la mejora de los avances científicos y técnicos, es decir, la ciencia ha avanzado desde Newton, que se consolida la ciencia moderna, hasta la actualidad, ¿no? Se han ido sumando ámbitos científicos a ese desarrollo de la ciencia, como puede ser la biología con las revoluciones de Mendel y de Darwin en el siglo XIX, ¿no?, y otros ámbitos del saber. Pero a la vez, ¿qué ocurre? Que ofrece una concepción dominadora. ¿Por qué? Porque esa razón que pretende dominar ¿el qué? La naturaleza, que es lo que pretende la ciencia pretende predecir y controlar la naturaleza, y en el ámbito de las ciencias sociales lo que se pretende que es dominar a los seres sociales, ¿no? Podríamos hablar ahí de la mercadotecnia y cómo se desarrollan estrategias comerciales a partir de qué, de estudios psicológicos, sociológicos, históricos, etc. ¿De acuerdo? Frente al triunfo de la razón ilustrada,
pues tenemos a tres autores, ¿no? A dos, que los acabamos de comentar, Adorno y Horkheimer, que pertenecen a la primera escuela de Frankfurt, que caen en el pesimismo porque consideran que el triunfo de la razón instrumental es claro y manifiesto, y frente a ello, ¿qué podemos hacer? Pues Adorno lo que propone es refugiarnos en la belleza del arte, en la estética, y Horkheimer lo que propone es una salida a través de la trascendencia, de lo que está más allá de la realidad que nosotros nos encontramos en un primer momento. Por lo tanto, estas dos posturas caerían en cierto pesimismo en el sentido de que nada se puede hacer frente al triunfo de la razón instrumental. Adorno, que pertenece a la escuela de Frankfurt y seguiría la tradición de Adorno y Horkheimer, lo que piensa que es que hay una alternativa. ¿Y esa alternativa qué pasa? Pasa por analizar las posibilidades no investigadas por la razón. Es decir, hay que buscar más allá de la razón instrumental otros usos de la razón. Por lo tanto, Adorno lo que propone es que ante los problemas de la ilustración, lo que hay que ofrecer que es más ilustración. Ante los problemas y deficiencias de la razón, ¿qué hay que hacer? Más razón. Ofrecer más racionalidad. Habermas, aquí ya empezaríamos a desarrollar su propuesta filosófica propiamente a partir de esa concepción de la teoría de Frankfurt, escribe un texto que es escribe un texto conocimiento e interés, ¿de acuerdo? ¿Qué pone de manifiesto aquí? Que la búsqueda del conocimiento no es algo neutro. Es decir, que cuando los científicos o cualquier investigador se pone a elaborar un saber, un conocimiento, no es un proceso neutro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que existen unos intereses rectores del conocimiento. Entonces, hay tres tipos de intereses. Cada interés se desarrolla en un ámbito y cada interés tiene una determinada pretensión. Es decir, tenemos el interés técnico, que tiene un ámbito que son las ciencias naturales. Entonces el interés técnico se da a las ciencias naturales. ¿Qué es lo que pretenden las ciencias naturales? Predecir y dominar. ¿El qué? La naturaleza, por eso son ciencias naturales. Luego hay un interés práctico, que sería el que se da en el ámbito de las ciencias histórico y hermenéuticas, de lo que podríamos entender fuera del lenguaje de Habermas como las ciencias sociales, ¿no? O bueno, las ciencias sociales, las ciencias histórico y hermenéuticas. Y hermenéutica viene de interpretación. ¿Y qué es lo que pretenden? Pretenden entender las motivaciones humanas, pretenden entender la realidad del hombre, ¿de acuerdo? Y luego habría otro tipo de interés, que es el interés emancipatorio, que es propio de las ciencias críticas. ¿Y qué pretenden las ciencias críticas con este interés emancipatorio? Transformar la sociedad en busca de ¿qué? De igualdad, libertad y justicia, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente Habermas lo que va a poner de manifiesto es la necesidad de poner este interés, el emancipatorio, como guía de ¿qué? Del conocimiento. Que va a ser su propuesta. ¿Por qué? Porque la razón ilustrada era lo que pretendía, emanciparnos, liberarnos. Va Habermas a considerar que las propuestas anteriores a él, las filosofías anteriores a él, tienen determinadas deficiencias, ¿de acuerdo? Y esto lo va a hacer en un texto que es el de la teoría de la acción comunicativa. Las filosofías anteriores han fracasado, fundamentalmente, ¿por qué? Y dice Habermas, porque se han basado en ¿qué? En una fundamentación individual de la razón. Es decir, nos hemos basado en lo individual. Y frente a eso que va a proponer Habermas, va a proponer una teoría dialógica, ¿de acuerdo? De la racionalidad dialógica, a partir del uso compartido del lenguaje, ¿de acuerdo? Es decir, el diálogo que se da entre dos o más individuos. Entonces, por lo tanto, la fundamentación no puede ser individual, en el sentido de que se base única y exclusivamente en un individuo, sino en el colectivo que dialoga. ¿De acuerdo? En ese sentido, Habermas va a diferenciar cuatro tipos de acciones. Por una parte están las acciones teleológicas, la dramatúrgica, la normativa y la comunicativa. La teleológica, ¿cuál es? Aquella que se dirige a alcanzar la verdad y el conocimiento objetivo. Ese sería un tipo de acción. La dramatúrgica es aquella que persigue la expresión personal, dando a conocer nuestras emociones y sentimientos. Luego habría otro tipo de acción que sería la normativa, que lo que tiende es a establecer normas, reglas y leyes. Y luego hay una que está remarcada y en la que le interesa a Habermas, que es la comunicativa. ¿Qué es lo que busca? Pues el entendimiento por medio del lenguaje, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros cuando nos intentamos comunicar podemos desarrollar alguno de estos tipos de acciones. Acciones teológicas y por lo tanto intentamos alcanzar la verdad o conocimiento objetivo. La acción dramatúrgica y por lo tanto expresamos emociones y sentimientos. Normativas, expresamos leyes y normas. Y la comunicativa, a través de la cual buscamos el entendimiento, ¿de acuerdo? De estas 4 podríamos preguntarnos cuál sería la que tiene más relación con esta propuesta dialógica que estamos perfilando de Habermas. La comunicativa. ¿Por qué? Porque en el diálogo el objetivo es el entendimiento, ¿de acuerdo? Para Habermas, el ideal. ¿Y esto que le lleva a Habermas a desarrollar una teoría pragmática universal del lenguaje? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. La teoría pragmática universal que propone Habermas. ¿Cuál es la finalidad del lenguaje en esta teoría pragmática universal? Facilitar o posibilitar el entendimiento. ¿En dónde? En un proceso comunicativo que se desarrolla a través del diálogo con individuos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese diálogo en el que buscamos el entendimiento, Habermas propone que se deben dar unas pretensiones de validez. Es decir, unas condiciones ideales de habla, una propuesta dialógica. Es decir, cuando establecemos un diálogo, ¿qué ocurre? Que se deben dar unas condiciones de ese diálogo. Esas condiciones, ¿cuáles son? La comprensibilidad, sinceridad, veracidad, corrección o rectitud de la norma. ¿De acuerdo? ¿Qué es la comprensibilidad? Que cuando yo intervengo en un diálogo, cuando yo intervengo en un triángulo, lo que yo digo debe ser comprensible por el otro, se me debe poder entender, ¿de acuerdo? Debo ser sincero, debe haber sinceridad, es decir, en el sentido de que aquello que propongo en el diálogo debe ser algo que yo expreso con verdad subjetiva, es decir, que yo sinceramente lo aporto. ¿Por qué? Porque confío en ello. Debe ser veraz. ¿Por qué? Porque debe estar relacionado con una realidad existente. Es decir, no voy a ir a contar lo falso, voy a contar lo veraz. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que ver con la sinceridad. Lo veraz es lo veraz para mí, ¿de acuerdo? Y tiene que haber una corrección o una rectitud normativa. ¿En qué sentido? En el sentido que debemos respetar las normas que están socialmente validadas previamente, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando voy a establecer un diálogo, en ese diálogo debo ser comprensible en el sentido de que debo ser entendible para los demás, debo expresar con sinceridad aquello que pienso, aquello que propongo, debe ser veraz, es decir, que no me lo debo inventar, debe ser algo que puedo de algún modo relacionar con la realidad existente y debemos mantener en ese discurso, en el diálogo, pues las normas de corrección y rectitud normativa. ¿De acuerdo? Y con esto pues habíamos visto la primera parte de la propuesta de Habermas. Queda a ver por la ética dialógica, espero haber sido claro, que os haya servido y bueno, pues ya nos veremos, chicos.